de cara pues a las exposiciones que luego vamos a tener con la gente que va a estar luego en cada una de las mesas, ¿no? Entonces, empezamos aquí, sobre todo, la siguiente página, que es donde viene el índice, más o menos, que vamos a ver en la siguiente página, que es donde viene lo que vamos a hacer. Primero vamos a poner un poquito la realidad que es sobre todo las estadísticas de empleo y discapacidad, la legislación laboral actual y luego las oportunidades de empleo que hay. Es decir, no solamente nos vamos a circunscribir al empleo ordinario, sino también a las oposiciones, a la administración pública y al empleo protegido también, y a los autónomos. Es decir, pues yo creo que es el gran desconocido, es decir, los autónomos con discapacidad y las ayudas que tienen con respecto al resto de los autónomos, ¿no? Entonces, la siguiente página es, lamentablemente, la que va a mostrar la realidad de las personas, de la tasa de paro de las personas con discapacidad. Si veis en la actualidad, digo actualidad porque es del año 2016, porque este año sacarán la del año 2017, el desempleo de las personas con discapacidad es un 28,6% y de las personas sin discapacidad es un 19,5%. Son casi 10 puntos de diferencia. Veníamos desde el año 2008 en el que el desempleo era de un 16,3% y prácticamente casi lo hemos doblado, aunque ha ido mejorando a partir del año 2013, pero aún queda mucho y hay mucho brecha entre lo que es las personas con y sin discapacidad. Más importante todavía es en la siguiente página, que era lo que decía el director general. En la siguiente página vais a ver lo que es sobre todo, es decir, la tasa de actividad que decía el director general. ¿Qué es la tasa de actividad? Mide el nivel de actividad de un país y se calcula entre el coeficiente entre la población activa y la población en edad de trabajar. Y la población activa son tanto los empleados como las personas que buscan empleo. Si os dais cuenta, la tasa de actividad de las personas sin discapacidad es un 78%. En cambio, de las personas con discapacidad es un 35%, es decir, menos de la mitad. ¿Qué significa eso? Que hay muchas personas con discapacidad que han tirado la toalla, que no buscan empleo. Y así vamos a seguir teniendo siempre los mismos índices de empleabilidad, porque hay una serie de colectivos que no se incentivan, no pueden o no encuentran los recursos necesarios para incorporarse al mundo laboral. Con lo cual yo creo que esto es una exposición que ahí sí que se debería ahondar, sobre todo por parte de las administraciones públicas, a ver qué está pasando para que la tasa de actividad de las personas con discapacidad sea menos de la mitad de las personas con discapacidad. Bueno, pues una vez expuesto más o menos la realidad que nos toca vivir, ahora mismo, ¿cuál es el cuerpo normativo? El cuerpo normativo, sobre todo, se circunscribe a la Ley General de Discapacidad, que es un texto refundido. Al fin y al cabo, la Ley General de Discapacidad no ha hecho otra cosa que refundir en un solo cuerpo legislativo lo que ya estaba legislado. Es decir, no ha habido ningún avance al respecto, porque todo el mundo vendió la Ley General de Discapacidad como un avance y simplemente ha sido aunar en un solo texto. Pero es que hemos cogido textos que ya estaban legislados y lo hemos unido en uno, de más fácil acceso y de más fácil conocimiento para la población, para los usuarios y para las empresas, sí, pero lo único que hemos hecho ha sido unificar en un solo texto. Pero ya la legislación ya existía desde la famosa LINMI, la Ley 13/82, que fue la que puso la piedra angular en el que se sustenta más o menos toda la normativa en cuanto a integración de personal con discapacidad. Como os está diciendo, ¿cuál va a ser nuestro itinerario? Va a ser 4 focos de empleo. Administraciones públicas, empleo ordinario, autónomos y empleo protegido. En cuanto a las administraciones públicas, hay una serie de ventajas o de beneficios, sobre todo para las personas con discapacidad. Existen 2 turnos dentro de las oposiciones. Turno libre, en el que puede ir todo el mundo, inclusive también las personas con discapacidad, pueden acceder a ese turno libre, que son las plazas que se ofertan, pero luego también se ofertan un turno reservado. Y un turno reservado está orientado única y exclusivamente para las personas con algún tipo de discapacidad. Y ahí es cuando la persona con discapacidad puede optar o ir por el turno de reserva, el que tiene menos plazas, pero tiene, entre comillas, menos competidores, o ir por el turno libre. Es decir, nadie, por ser persona con discapacidad, le obligan a ir al turno de reserva. Puede ir al turno libre perfectamente igual. Lo que pasa es que el turno de reserva, como bien dices, compites entre tus iguales o entre personas con discapacidad y tienes un mayor grado de posibilidad de conseguir esa plaza, que decía antes también el director de AMIF. En cuanto al turno de reserva, el turno de reserva está legislado por el decreto 2271/2004.
en el que dice que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior a un 5% de las plazas. Yo sé que hay algunas oposiciones que eso luego se pueden mejorar, en que la administración pública puede elevar, si acaso, el porcentaje de reserva, pero como mínimo tiene que ser un 5%. Y luego, esas plazas, las plazas que no se cubren, se pueden ir acumulando dentro del mismo turno de reserva hasta un máximo de un 10% de las plazas. Antiguamente, yo os digo antiguamente, porque también fui opositor, antiguamente lo que sucedía es que cuando las plazas del turno de reserva no se cubrían, automáticamente iban al turno libre. Con lo cual, si el turno libre marcaba la nota, ¿qué pasaba? Que nunca se cubrían, porque igual el turno de reserva no llegaba a ese mínimo marcado por el turno libre, que hay mucha más gente. Ahora lo que se hace es que se reservan esas plazas y se van acumulando siempre dentro del turno de reserva. La única dificultad que hay, sobre todo con la administración pública, es que la propia administración pública no cumple con el 2% de funcionarios con discapacidad. Entonces, ahí hay un problema, porque aunque se reserve un 5% y hasta un máximo de un 10% acumulado, no se está llegando a un 2% de personal con discapacidad. Entonces, ahí sí que habría que actuar para ver qué está pasando y por qué no llegan las personas con discapacidad a la administración pública. En cuanto al turno de reserva, pues como veis por ahí, hay una serie de ventajas. Es decir, el turno de reserva, una persona con discapacidad puede alegar una serie de opciones o mecanismos para que esté en igualdad de condiciones con el resto. Puede optar para que le den más tiempo para realizar un examen. Puede optar y puede solicitar que le transcriban a braille, por ejemplo, el examen. Puede optar por una serie de mecanismos, lo tiene que valorar el tribunal de oposiciones, para que esa persona con discapacidad esté en igualdad de condiciones que el resto. No por ser discapacidad, no por tener discapacidad y por tener una dificultad añadida para realizar el examen, se quede fuera de las oposiciones, ¿no? Entonces, ese es un derecho que todo el mundo puede ejercer. Aparte, yo aquí no lo pongo, pero vamos, ya os lo indico, las personas con discapacidad no pagamos las tasas de las oposiciones. Es decir, no tenemos que pagar absolutamente nada, con lo cual esto es otra ventaja añadida con respecto a las personas sin discapacidad. Ahora vamos al empleo ordinario. Ya os he puesto primero en marco. Una persona con discapacidad puede ir a la administración pública. ¿Y ahora qué puede ir? Puede ir también al empleo ordinario. Y el empleo ordinario, las empresas de más de 50 trabajadores, como vosotros sabéis, tienen que tener un 2% de personal con discapacidad. Entonces, eso es una oportunidad laboral para todas aquellas personas con discapacidad que quieren acceder, que es el objetivo por el que se ha puesto toda la Administración, para incorporar a personas con discapacidad dentro del empleo ordinario. Está bien los centros especiales de empleo y el empleo protegido, que ya hablaremos después de ello, pero el objetivo fundamental es el empleo de las personas con discapacidad en el empleo ordinario. Es decir, la verdadera inclusión viene cuando en cada una de las empresas vemos a personas con discapacidad. A mí está bien el empleo protegido, efectivamente, pero yo creo que hay que ir avanzando un poquito más, porque yo creo que el empleo protegido se ha quedado ahí como una especie de barrera invisible o como el famoso techo de cristal, para que las personas se queden ahí y no avancen hacia el empleo protegido, entonces hacia el empleo ordinario. Entonces, yo creo que ahí sí que debemos de avanzar para que eso no sea un hándicap. Entonces, según la Ley General de Discapacidad, ¿quién es persona con discapacidad? Es persona con discapacidad quien esté calificada por el centro base, si están transferidas las competencias en la comunidad autónoma, o bien las personas que tienen algún tipo de pensión de invalidez permanente total, absoluta o gran invalidez. Es decir, eso hay muchas empresas que no lo saben. Es decir, una persona que tiene una pensión de invalidez, y aquí estamos con el Cuerpo Nacional de Policía, yo he tenido en mis empresas mucha gente que viene del Cuerpo Nacional de Policía con una invalidez para su profesión, que en este caso era policía, pero sin embargo no les impide trabajar en cualquier otro sitio, siempre y cuando que no realicen la misma actividad. Con lo cual, ellos seguirían cobrando su pensión, la que le hubiera quedado por su actividad principal, que era la de policía en este caso, que estamos hablando de los policías, pero puede trabajar en cualquier otra cosa que no tenga nada que ver, con lo cual las empresas también pueden beneficiarse de personas que tienen una experiencia dilatada en empresas, pero que por su discapacidad, ya sea sobre todo sobrevenida, no pueden seguir realizando su labor, pero sí pueden hacer cualquier otra actividad y también se considera, según la Ley General de Discapacidad, como una persona con discapacidad, con los mismos derechos que el resto de los que están calificados por los centros bases o por los centros de cada comunidad autónoma de referencia. Una vez que entras en el empleo ordinario, ¿qué tipo de contratos te puede hacer ese organismo, esa empresa? Pues hay una serie de tipos de contratos, sobre todo que están bonificados, ¿no? Como son el contrato indefinido para personas con discapacidad, contrato temporal de fomento de empleo para personas con discapacidad,
contrato en prácticas, contrato para la formación y también el contrato para interinidad, para sustitución de una persona con discapacidad por otra persona con discapacidad. Entonces, vamos a ver aquí en una página lo que son las bonificaciones que hay. En la siguiente página, es decir, las bonificaciones que hay en cuanto a personal con discapacidad con un contrato indefinido, por ejemplo. En la Administración distingue las bonificaciones, en este caso de cuota empresarial de seguridad social, entre las personas que tienen discapacidad severa de las que no tienen discapacidad severa. ¿Qué llama la Administración discapacidad severa? Pues lo llama sobre todo a las personas que tienen enfermedad mental, discapacidad intelectual o discapacidad del 65% o superior. En este caso distingue entre los que son mayores o menores de 45 años y si son hombres o si son mujeres por lo de la doble discriminación. Entonces, si ya te circunscribes aquí, al hacer un contrato indefinido, tienes que ver si tiene discapacidad severa o si no la tiene, si es hombre o si es mujer, si es mayor o menor de 45 años. Y estas son las bonificaciones a tal alzado que tiene una empresa por contratar a una persona con discapacidad. Prácticamente, yo lo digo por experiencia, las bonificaciones que tienen aquí, salvo puestos de alta cualificación y que tienen otro tipo de remuneración, cubren prácticamente el 100% de la cuota empresarial que tiene que pagar un empresario por un trabajador, con lo cual le sale prácticamente gratis, nada más que tiene que pagar lo que le pague de remuneración. Entonces, esto es un incentivo, que era lo que decía antes el director general, que muchas empresas han optado por incluir a personas con discapacidad, sobre todo para ser más competitivas con respecto al resto de su competencia, ¿no? Es decir, si yo tengo a personas con discapacidad que me cuesta menos y que hacen el mismo trabajo, tengo una ventaja competitiva con respecto a mis competidores que igual no han incluido a personal con discapacidad y no tienen las mismas ventajas en cuanto a costes, ¿no? Aparte, por contratación de personal con discapacidad, tienen una bonificación por una sola vez en el impuesto de sociedades que va desde los 9.000 euros hasta los 12.000 euros por un contrato indefinido. Es decir, prácticamente, como digo yo, somos un chollo. Es decir, somos un chollo para las empresas porque en cuanto que se incorpore su coste laboral se reduce exponencialmente, ¿no? Aparte de que luego hay contratación por contratación indefinida, hay subvenciones de 3.907 euros por cada contrato indefinido con la obligatoriedad de tener a esa persona durante un mínimo de 3 años. Si ya pasamos a la siguiente página, a un contrato temporal, vemos que también tienen incentivos los contratos temporales en este caso, es decir, son contratos de duración mínima de 1 año y que pueden ser prorrogados de año en año hasta un máximo de 3 años. Y las bonificaciones son iguales, si tiene discapacidad severa o no, mayor o menor de 45 grados, de 45 años, o bien si es hombre o si es mujer. Dependiendo de esos ítems, de esa clasificación, la empresa también tiene bonificación, con lo cual volvemos otra vez a ser un chollo. Es decir, a ser un chollo, es decir, hablando en claro, es decir, a la hora de elegir, yo elegiría antes a una persona con discapacidad que sin discapacidad, en la misma igualdad de condiciones, porque al final me va a resultar mucho más barato, de coste empresa, no que le reduzca su remuneración. Su remuneración va a seguir siendo igual, pero mi coste empresa, lo que yo tengo que pagar, al final me sale un 54% menos de contratar a una persona sin discapacidad. El otro tipo ya son contratos temporales y de prácticas, que también tienen bonificación del 50% de la cuota empresarial de seguridad social, y luego por contratos de interinidad, es decir, por sustitución de una persona con discapacidad con otra, la bonificación es del 100% de cuota empresarial de seguridad social por el trabajador sustituido. Por el sustituto no pago nada, entonces también es una oportunidad también no solamente para incorporar a la persona con discapacidad titular, como a los suplentes por el caso de enfermedad, bajas o excedencias, ¿no? En cuanto a la legislación laboral, pues lo que os he dicho, es decir, 3.907 euros por contrato indefinido, que es lo que tiene por contratación indefinida. Luego, adaptaciones del puesto. Si vamos pasando las adaptaciones del puesto, cada empresa tiene derecho a 901 euros por adaptación del puesto de trabajo para la persona, tanto si es con un contrato indefinido como si es con un contrato temporal. Y la instancia de esa subvención la puede instar el propio organismo, la propia empresa o el propio trabajador. Es decir, el propio trabajador puede instar una subvención para su adaptación del puesto de trabajo, con lo cual es una oportunidad clara para incorporar a personal con discapacidad. Luego, en cuanto a autónomos, como estáis viendo aquí, los autónomos tienen subvenciones para estableciendo como autónomos hasta un máximo de 10.000 euros, subvención financiera de reducción de hasta 4 puntos del tipo de interés para ponerse como autónomos.
hay una serie, es decir, la cuota de autónomos también se reduce exponencialmente y luego, aparte de otro tipo de ayudas que tienen de otras entidades privadas, como puede ser la ONCE, la COE o bien el ICO, para incorporarse como personal autónomo. Yo creo que es una oportunidad también para que una persona con discapacidad no solamente si no puede optar a un empleo ordinario o bien protegido, pueda instarse él mismo como empleador, ¿no? Luego vamos al siguiente, que es el empleo protegido, que es lo que estamos hablando antes, que es el centro ocupacional. El centro ocupacional tiene como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con discapacidad cuya acusada minusvalía o discapacidad le hace no poder integrarse en una empresa o en un centro especial de empleo. Como ha dicho ahora el director general, ya los centros ocupacionales tienen otro tipo de denominación, ¿no? Y luego, después, el salto cualitativo, viene el Centro Especial de Empleo, que yo creo que la inmensa mayoría de aquí ya los conocéis, ¿no? Los centros especiales de empleo son empresas ordinarias en el que el 70% del personal son personal con discapacidad, ¿no? Entonces, si el 70% es personal con discapacidad, tiene que tener la autorización de cada comunidad autónoma para poder funcionar. Es decir, no solamente digo que tienen que tener el dinero para poder poner en marcha la empresa, sino que luego tienen que tener una calificación, en este caso de la Comunidad de Madrid, para poner en marcha la empresa. ¿Qué beneficios tiene la empresa? Si antes en la empresa ordinaria veíamos las bonificaciones que teníamos por contratar a la persona con discapacidad y decíamos que era un chollo, pues si pasamos a la siguiente hoja, os cuento las subvenciones y bonificaciones que tienen los centros especiales de empleo. Es el 100% de bonificación de cuota, es decir, ya me da igual si cobra mucho, si cobra poco, es el 100% de cuota, es decir, no paga seguridad social empresarial el empresario. Aparte, la comunidad de referencia le dan cada mes y durante toda la duración del contrato el 50% del salario mínimo interprofesional por cada trabajador y durante toda la duración del contrato, con lo cual vosotros imaginaros el chollo que es. Si el otro era un chollo en la empresa ordinaria, en un centro especial de empleo ni os cuento. Es decir, no pagan seguridad social empresarial y cada mes la comunidad autónoma de referencia te da el 50% del salario mínimo. Estamos hablando de unos 364 euros por cada trabajador, si esa jornada completa y si no en la parte proporcional. Imaginaros cuál es el coste de esa empresa por cada trabajador. Prácticamente muy reducido, un 30, un 35, un 40. Entonces, por eso digo que hay muchas oportunidades y aparte, es decir, si ya quieres hacer un contrato indefinido, tienes también la posibilidad de solicitar 12.000 euros por cada contrato indefinido a fondo completo. Es decir, tú haces un contrato indefinido, la Administración te da 12.000 euros por cada contrato indefinido con la obligatoriedad de tenerlo como un mínimo de 3 años. Esto es más o menos el marco que os he puesto sobre la mesa y que luego os hablarán mis compañeros, en el que la empresa se mueve. La empresa se mueve pues, en un centro ocupacional, un centro especial de empleo. La empresa ordinaria puede tener sus propios centros especiales de empleo. De hecho, muchos los tienen, sobre todo por los costes, ya los habéis visto. Es decir, muchas empresas ponen centros especiales de empleo para reducir costes. Es decir, que a mí me parece bien. Es decir, yo siempre digo, como dice un antiguo amigo nuestro, que antes era director general, que es Juan Carlos Ramiro, a mí me da igual. Es decir, que la empresa tiene que ganar mucho dinero para que quiera incorporar a la persona con discapacidad. Igual que para producir productos o servicios. Una empresa no puede producir productos o servicios si no es rentable. Entonces, cuanto más rentable seamos y cuanto más oportunidades tengamos para acceder al mundo laboral, pues mucho mejor. Y una vez que José Manuel me ha presentado, ya ha desvelado mi siguiente presentación, que es la presentación mía, y como dice bien José Manuel, tengo el 65% de discapacidad, tengo malformación congénita bilateral de miembros inferiores. Como dice José Manuel, que nos reímos en su día en la radio, yo soy como Pistorius, ya es un mal ejemplo. Es decir, a mí me faltan las 2 piernas, efectivamente, ya es un mal ejemplo de Pistorius, pero efectivamente tengo 65% de discapacidad. Y lo que yo siempre me apunto, como dice José Manuel, soy un catalizador de líos y siempre que me dicen que venga, voy. Sobre todo para intentar romper el binomio de discapacidad igual a baja cualificación. Es decir, que no es cierto. Es decir, hay mucha gente con discapacidad, ya sea congénita o bien sobrevenida, que hemos ido a la universidad, que tenemos nuestros máster, que tenemos nuestros idiomas, que tenemos nuestras cositas y que por el hecho en sí de ser persona con discapacidad no nos impide. Yo siempre digo una frase que me gusta mucho, que es: mi discapacidad ni me define como persona, ni me condiciona como tal, pero me va a acompañar durante toda mi vida. Pues igual que a vosotros ser hombres, en mujeres, rubios, morenos, altos o bajos, pero que no me define como persona, es decir, ni me va a condicionar durante el resto de mi vida. Pues muchas gracias. Muchas gracias.